Pero lo que iba, aprovechando que está Marquina con nosotros acá, yo pregunto, ¿tiene todavía viabilidad la Mesa de la Unidad Democrática? Absolutamente. Mira, nosotros nos preocupamos por la discusión y este es un programa que demuestra que hay discusión, pero que también hay reconocimiento y hay respeto, y eso es lo que es la Mesa de la Unidad. En la Mesa de la Unidad no hay un pensamiento único, no hay una posición única, hay debate, hay discusión y eso es lo democrático. Lo importante es que en medio de las diferencias siempre hay algo que nos une y en este caso es el interés del pueblo de Venezuela, el interés del pueblo del Zulia y particularmente hoy nos ocupa el interés de todos los maravinos. ¿Cómo van a hacer con aquellas regiones del país o aquellas alcaldías donde todavía no están de acuerdo? No es que no estamos de acuerdo, es que de acuerdo al propio reglamento de la Mesa de la Unidad estaban 3 supuestos, que era el único mecanismo o los únicos casos en los que podíamos ir a una revisión de candidaturas. ¿Cuáles son? La renuncia del candidato, la inhabilitación política o la defunción. Hay algunos municipios en el país donde se han dado estos supuestos. En el caso de Latillo, el que fue favorecido por el pueblo de Atillano, lamentablemente murió a los días, ahí estamos por decidir la candidatura. En el caso del municipio Baruta, del estado Miranda, en la ciudad de Caracas, se produjo una inhabilitación injusta, por supuesto ilegal, como siempre lo hemos denunciado, pero una realidad política que impide que el candidato de la unidad pueda inscribir su candidatura. Y ahí se van a dejar las puertas abiertas, pues, Alfonso, para que se inscriban otros candidatos de la oposición, como por ejemplo el caso de Carlos Vecchio, que está aspirando, o sea, se tomará una decisión allí. Yo creo que ahí está la inclinación mayoritaria, es que se tome una decisión que debe producirse por la vía del consenso. Incluso el tema del consenso dentro de la Mesa de la Unidad es bien complejo. No es un consenso que lo apoye una mayoría, no. Tiene que producirse varias circunstancias, entre ellos que los partidos que conforman la mesa en una representación superior al 70% de esos partidos estén en una posición, pero también que ese 70% de las organizaciones políticas representen más del 70% de los votos en esa. Que es el caso del Zulia, por ejemplo. Que es el caso del Zulia, es el caso también en Miranda, porque el acuerdo que permitió que Evelyn y Pablo Pérez fuese candidato, también fue el mismo acuerdo que permitió que Carlos Ocariz sea el candidato en Petare y que Enrique Capriles felizmente haya sido el candidato. Mire, y hoy sea el gobernador de Miranda. ¿Tanto tiempo crees tú? Mira, por cierto que aquí te preguntan, Alfonso, te preguntan a Manuel Zambrano que qué pasó con el casco, ¿no? Pero Bueno, mira, la verdad estuve hoy, yo lo uso cuando voy a situaciones de peligro, ¿no? Cuando vas al Parlamento, pues. No, bueno, hoy tuve tentado a traerlo aquí al programa. Mira, con este par de personajes yo me hubiera puesto un casco y protector. Por eso, tuve tentado a traerlo el día de hoy, pero no. Ese casco tenía una intención, que es la protesta. Recuerda que en esa sesión, una sesión anterior, es decir, 8 días antes, habíamos estado sesionando sin ocurriera ningún hecho de violencia y de repente empezaron a lanzarnos objetos contundentes. Uno de esos objetos contundentes pegó en la cara, en el rostro del diputado William Dávila, que le produjo una herida bastante importante en su cara, y un mecanismo de protesta fue llevar un casco para demostrar lo que es el peligro que hoy representa ejercer la representación del pueblo de Venezuela en una instancia como la Asamblea Nacional. Desafortunadamente se repitieron esos hechos de violencia, el país fue testigo y el mundo de cómo son acciones planificadas y dirigidas por la propia Junta Directiva, por el señor Diosdado Cabello, al punto que ese día lo que no se ve allí es que habían cerrado todas las puertas del Parlamento, habían solo dejado una sola puerta para ingresar o salir, eso con la intención de que los hechos de violencia no pudieran ser evitados por los que estábamos allí. Se había tumbado el Wi-Fi de manera tal de que el Palacio Legislativo, los que los conocen saben que son unas paredes muy gruesas, es una construcción muy antigua y efectivamente allí la conexión de los teléfonos celulares es muy deficiente y todos los que estamos realmente ahí cuando tenemos conexión es a través del Wi-Fi de la propia Asamblea Nacional. Bueno, ese día lo habían tumbado. Y además vimos la planificación cuando el propio jefe de la fracción parlamentaria, Pedro Carreño, le daba instrucciones a los diputados
que ilegalmente estaban allí, porque si estaba Elvis Amoroso no podía estar su suplente. Y eso se repitió en más de 27 diputados, es decir, en vez de estar 98 diputados del chavismo, había más de 120 diputados contra los diputados que estábamos allí de la oposición. Y lo peor fue que cuando él empezó a dar las instrucciones, vimos que la única señal, que es la señal de ANTV, que la maneja la Junta Directiva, en vez de enfocar lo que estaba ocurriendo para dejar constancia de quienes habían empezado y cómo se estaban desarrollando los hechos ahí en la Asamblea, lo que se hizo fue enfocarse en los vitrales del Parlamento Nacional. Es decir, que cuando ustedes vean que las cámaras de la Asamblea Nacional se van a los vitrales o al escudo nacional, es porque algún hecho irregular está ocurriendo en el Parlamento. Y la violencia es la causa de por qué hoy sale en la prensa de que los diputados de la oposición tienen más inasistencia que los del gobierno. Mira, fíjate cómo se maneja la Asamblea Nacional. Ayer, los que pudimos trasladarnos hasta el estado Zulia, no sabíamos todavía, aquí estando ya en Maracaibo, por empezar la sesión solemne, no se sabía quién era el orador de orden. Por eso, muchos que llegamos aquí, cuando nos enteramos de qué personaje iba a ser el encargado de dar el discurso de orden en una fecha tan importante, decidimos sencillamente no participar. ¿Y por qué no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para rápidamente, si un día a las 8 de la noche se le ocurre al presidente de la Junta Directiva, a Diosdado Cabello, convocar una sesión al día siguiente a las 10 de la mañana, lo hace. Ahora, la ventaja es que los diputados del chavismo disponen de los medios y de los recursos del Estado venezolano, los mandan a buscar en aviones del gobierno nacional para que asistan a la sesión. Ahora, ¿qué pasa con los diputados de la oposición? Muchas veces no consiguen los vuelos, porque si los informan en la noche, aquí en el Zulia, que es una... ¿Ustedes no fueron en aviones del Estado venezolano? Por supuesto que no. ¿No? Para nada. Nosotros cuando... En esos casos se organiza un viaje, van en vuelos de la Fuerza Aérea, esas cosas. No, en este caso yo por lo menos vine en un vuelo particular, o sea, me fui a una línea comercial, compré mi pasaje y me vine para acá. Pero cuando tú estás allá y de repente le dicen a un diputado de aquí del Zulia, por ejemplo, a Juan Romero o a Freddy Paz, un lunes en la noche, hay sesión mañana a las 2 de la tarde, esa persona tiene que trasladarse 2 o más horas desde su municipio donde reside hasta la ciudad de Maracaibo a ver si consigue los cupos. Y Maracaibo es una excepción, donde es una de las pocas ciudades donde hay muchísimos vuelos al día. Y sin embargo, pero imagínate el diputado de Carúpano, que ahorita no hay vuelos comerciales en Carúpano. Me imagino que tú pudiste escuchar el discurso de Pérez Pirela, ¿no? Después, no sé si lo escuchaste. Sí. Si te arrepentiste de retirarte o no después de saber qué dijo, yo no sé, pues yo no lo escuché realmente. Bueno, yo realmente la que le han dado mayor promoción fue a la sarta de amenazas del diputado Diosdado Cabello, el cuento ese del gallo pelón, nuevamente del magnicidio, que en todo caso sería el magnicidio para el presidente pro tempore, pero no sería un magnicidio en el caso de él no tiene esa investidura. Pero en todo caso ya es el cuento repetido, ese fastidioso, que cada vez que vamos a elecciones vienen con el cuento del magnicidio, de los atentados, para que la opinión pública nacional, lejos de hablar de los verdaderos problemas, de hablar de esos 21.000 venezolanos que son víctimas de homicidios en el país ante la indiferencia, la incapacidad y la indolencia del gobierno nacional, hablemos del magnicidio.